en Colombia no hay como becas, las cosas complicadas allí en la universidad es que hacían mucha huelga. Empezamos 50, de eso ya que después de Semana Santa ya nada más éramos 17. Para mí fue muy emocionante, yo todavía recuerdo el día cuando me enviaron mi carta de aceptación en el CIMAT. De bastante relevante es que hay mucho apoyo, que solo te tienes que preocupar por estudiar. Primero cuando me subí a un taxi, cuando empezó a hablar el taxista me pareció que hablaban como en El Chavo. Nada, apliqué y pues ahí empezó yo creo que mi historia en México. Mi nombre es María Luisa Daza Torres y actualmente soy investigador postdoctorante en la Universidad de California Davis en el Departamento de Salud Pública. ¿Qué te trae para acá? ¿Cómo llegas Bueno, a México? bueno, llegué desde la maestría. Digamos que no, bueno, en Colombia no hay como becas accesibles para estudiar a nivel superior y menos posgrados y así. Entonces, bueno, una vez que acabé la carrera, empecé a buscar opciones para aplicar una beca afuera y coincidió que un amigo un compañero que conocí durante la carrera ya estaba aquí en México, me habló un poco el CIMAT, me pasó como fechas de convocatoria y todo esto, y pues nada, apliqué y pues ahí empezó yo creo que mi historia en México. Ajá. ¿Y nunca habías pensado en otro país? O sea, ¿siempre tu opción fue México? Bueno, digamos que allí en la carrera hay como que la mayoría de estudiantes se van a Puerto Rico o a México, Brasil o Chile. Digamos que son como Las los cuatro opciones. países, sí, como que en los que piensas, porque digamos que cercana cultura, ya hay gente allí y El se nos idioma, hace. ¿no? Me El imagino. idioma principalmente, sí, total. Entonces, digamos que esas cuatro. Entonces, como que mis dos opciones en ese momento eran aplicar a Brasil o México, Ujú. ya que en Puerto Rico era como hacer más cosas de estadística y en ese momento como que yo según estaba más interesada en hacer más cosas de matemáticas. Y bueno, pero al final la convocatoria de CIMAT estaba más cerca que la que iba a aplicar a Brasil y pues me aceptaron y las cosas se dieron, entonces ¿Estudias tú, por ejemplo, la primaria, la secundaria? Eso me imagino que es el equivalente como aquí en México, en Colombia. ¿Eso lo estudias allá mismo en Colombia? sí, 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 claro, yo ahí en el Formación municipio. básica es allá. Sí, 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 hasta la carrera, la licenciatura también es allá. Ok. Y la licenciatura, bueno, tú vas a un bachillerato y ya después ahí decides irte a una licenciatura. Ujú, sí, exacto. ¿Tu bachillerato es técnico también? Acá se suele ver como bachilleratos técnicos que te van como encaminando a lo que tú quieres estudiar. Ah, ok, sí. De hecho, en mi bachillerato, digamos, allá estás como todo junto, secundaria y prepa, digamos que es una sola Ah, ok. cosa que le llaman bachillerato, ¿no? Y ahí donde estudié, aparte de, digamos, tu título como bachiller académico, o sea, con el tronco básico de las materias en común, química, física, matemática, idiomas, y así están como materias comerciales. Ujú. Entonces tú eliges como desde el principio, no sé, auxiliar contable o finanzas o así. Entonces yo, por ejemplo, elegí auxiliar contable, entonces todo el tiempo, aparte de mis materias normales, vi un montón de materias de contabilidad, lo que estuvo muy bien porque sí, sí, sí aprendí muchísimo de eso. Lo malo era que eran un montón, casi que eran 16 materias que veía al día. El horario era hasta las 2 de la tarde, desde las 6:30 de la mañana, entonces sí era un poco agotador y luego bueno, yo creo que lo más agotador era cargar todas las libretas, donde tomaba nota de 16 materias diariamente, entonces, pero pues a mí me gustó, pues el énfasis estuvo bien, luego al finalizar antes de titularnos, de bachiller, tienes que hacer como prácticas comerciales, entonces te mandan a algún lugar y allí, digamos que ejerces un poco de lo que hiciste, entonces pues Ujú. está bien. ¿Y siempre lo tuviste así de claro? O sea, así como lo platicas, tú terminaste la educación básica o la educación primaria y tú dijiste, yo me voy a ir a una carrera de contabilidad, lo tengo bien claro, o en tu familia hay esa formación. Ah, ok. Bueno, allí en esta parte
era, bueno, era como la escuela que quedaba cercana a mi casa. Ok, Entonces, lo más conveniente. coincidió que aparte tenía este énfasis en contabilidad, que bueno, de pronto sí está bien, pero hubiera preferido más formación, mucho más académica, luego para lo que me venía para el futuro, pero bueno, yo creo que estuvo bien. O sea, en retrospectiva fue lo mejor que pude tener bajo las circunstancias, pues. Las opciones eran así como te decía, como un poco la auxiliar contable, luego estaba una como de informática, Mm, pero no era así como informática de la parte que me gusta. Había otra como de legislación laboral y entonces digamos que era la más cercana a matemática. ujú. Entonces era la que más se adaptaba como a lo que me gustaba, que pues que eran las matemáticas. Entonces siempre te gustaron las matemáticas, o sea, siempre eras la que sabía de matemáticas en el salón. Sí, aunque tuve un periodo, yo creo que digo yo, de depresión al respecto de las matemáticas, como que en la primaria me hacía muy bien y así, me iba muy bien, pero luego como que me aburrí, no quería, o sea, como que solo hacía el mínimo esfuerzo y Ujú. eso era suficiente, como que me desmotivé por las matemáticas y ya luego transcurrieron tal vez 3 años de mi depresión por las matemáticas, hasta que luego en la secundaria, cuando empecé a ver cosas, de álgebra y así, un profesor como que otra vez, volvió como a despertar mi interés y ya dejé mi depresión y pues ya, hasta el día de hoy ya me fui por eso. Pero sí, sí tuve digo que un bajón, como que se me hacía todo muy igual, muy monótono, bueno, no sentía, no me retaba algunas cosas allí, entonces como que no, dejé de hacer más esfuerzo, yo creo. Pero ¿qué habrá sido la propia como tira de materias? A lo mejor la escuela donde tú estabas, como tú dices, ya no te estaba retando, tú tenías a lo mejor un nivel más superior al que tenían tus compañeros. ¿A qué le atribuyes esa depresión? Sí, o bueno, tal vez, yo digo que yo creo que la profe que tuve en ese momento sí que se esforzaba muchísimo por, este, animarnos mucho y así. O sea, bueno, vamos, que era una profesora que me dio clases, no sé, de primero a quinto de secundaria, la misma profesora, todas las materias. Entonces yo creo que también eso un poco de que tener el mismo profesor siempre, como que más bien creo que ya sabía me adapté a cómo era la profe y sabía que con un mínimo esfuerzo bastaba para que Ujú. todo estuviera bien. Entonces ya más bien ocupaba mi tiempo pintando, jugando o así. Más bien yo creo que eso. Pero ya luego como en octavo, bueno, luego que acabas quinto, viene la secundaria y bachillerato que es junto, que va desde sexto a 11. Mm. Entonces ya como en octavo con este profesor que me encontré, como que empezó a poner muchos desafíos, pero bueno, yo me había desconectado mucho de las matemáticas también hasta ese punto. Entonces más bien fue que me reté a que tenía que volver a entender todo Mm. lo que ya me había perdido. Entonces yo creo que fue más esa parte, porque mi calificación en mi primer examen con este profesor fue 1, de 1 a 10. Entonces, Órale. entonces más bien dije, no, como que, bueno, creo que ese fue el momento en el que dije, no, yo creo que no debo tener esta calificación. ¿Y en tu familia hay también gusto o interés por las matemáticas o eres la única? Bueno, mi mamá no tiene profesión, pero sí que le gustan mucho las matemáticas y yo creo que ella fue la que despertó en mí esa parte. O sea, de hecho, cuando yo recuerdo que cuando tenía cosas que discutir, no sé, de polinomios o raíces, cosas así, de álgebra, pues mi mamá lo podía hacer con ella y Órale. de conjuntos y cosas así. Y bueno, mi mamá, vamos que no, pues terminó solo el bachillerato, pero era muy buena, solo que digamos que las circunstancias de la época, de la forma como era su papá y las perspectivas de la mujer en ese entonces, no, pues no le pareció que debería estudiar, pero pues yo creería que mi mamá, o sea, sí, mi mamá fue, bueno, ella me dio el máximo de hasta donde ella tenía conocimiento. Pues por lo menos el gusto, ¿no? O sea, el gusto por las matemáticas, que no es algo como muy sencillo. ¿Tienes más hermanos, María Luisa? Sí, tengo 3 hermanas.
dos de ellas son gemelas, las mayores, luego sigo yo y luego la menor. Ujú. ¿Y ellas también estudiaron algo relacionado con las ciencias, las matemáticas? Bueno, una de las gemelas, ella es profesor de biología y química, luego la otra está haciendo carrera en contaduría y la menor es enfermera. Entonces, digamos, más o menos, pero ellas no tienen el mismo gusto que tengo por las matemáticas. Más bien mis primos, o sea, como la extendido, mis primos sí. Bueno, como el 60% son ingenieros o están estudiando para ser ingenieros. Entonces, yo creo que más bien se Ujú. dispersó el gusto un poco. ¿En Colombia es común que las personas se dediquen a ingenierías matemáticas o qué tan frecuente o común es? Digamos que ingenierías, muchos, ¿no? Sí es muy común, pero luego hay mucha gente, muchos ingenieros en trabajos que no son de su No es lo que estudiaron. profesión, porque pues es que hay muchos, ¿no? Ingenieros industriales, montones, civiles, Ujú, así. Entonces sí, es muy apetecida. Matemática no tanto, ujú, matemática no, casi que no mucho, pues sí. ujú. Que es lo bueno porque al final son muy poquitos cupos en la universidad pública que me Claro. correspondía, entonces sí, casi que querer una carrera que no quiere casi las personas, pues a veces juega a tu favor. Entonces sí. ¿Y tu licenciatura en qué fue? En matemáticas. Matemáticas. La Sí, cursaste allá en Colombia, la sí. licenciatura. ¿Cómo fue ese paso? Tú lo tenías clarísimo desde un primer momento. Mi licenciatura va a ser en matemáticas. No, bueno, porque en principio ni siquiera sabía que existía la carrera como matemáticas. Mm. Es que en Colombia hay licenciatura en matemáticas, que es como para ser profesor de matemáticas, Ah, bien. y está matemáticas para ser matemático, lo que eso signifique para los colombianos, no sé. Pero bueno, entonces digamos que cuando empecé mi gusto otra vez en matemáticas en la secundaria, el profesor que tuve me ponía a que yo les explicara a mis compañeros, porque mis compañeros decían que yo explicaba mejor que el profesor, entonces dije, tal vez ser profesor de matemáticas sea lo Lo que que yo querías debo hacer. estudiar. Ujú. Entonces me como que empecé a pensar que quería ser profesor de matemáticas, pero y me gusta mucho la enseñanza, pues, pero decía, no, como que no es todo lo que, como que ya empezaba a no hacerme sentido solo pensar que iba a ser profesor. Y ya casualmente pasó que un novio de una amiga empezó a estudiar matemáticas y ella me dijo, no, es que él estudia matemáticas. Y yo, no, licenciatura en matemáticas, no matemáticas. Y yo, ok. Entonces hay la carrera de matemáticas. Ujú. Entonces dije, bueno, pues si hay la carrera de matemáticas, supongo que está más, chida que la licenciatura, porque sí que quisiera enseñar, pero quisiera como ser matemático, ¿no? Así como estos matemáticos que veían el Baldor o yo qué sé, o sea, como que ser algo que no solo fuera ser profesor. Entonces Entonces, digo, tú perdón, ¿ya tenías la idea de la investigación o todavía esa palabra no cruzaba por tu mente? no, o sea, no era claro como que eso, como que fuera, como que sí, de repente sí había muchas dudas y cosas, pero no, bueno, no entendía que te podías dedicar como profesión a preguntarte cosas, ¿no? Ujú. Realmente digamos que solamente empecé allí porque pensé que allí iba a haber más matemáticas y las materias de pedagogía no me gustan, entonces dije, pues ahí nada más voy a ver materias de matemática y va a estar mejor. Ujú. ¿Y son cuántos años de licenciatura ya? 5, son 5 años. ¿Hubo en algún momento, digo, las posibilidades o las circunstancias, como tú mencionabas, que tú tuviste a lo mejor que te llevaron a la licenciatura? ¿Hubo en algún momento algo que pudo haber truncado ese avance tuyo por la academia? Ok, a ver. Las Bueno, circunstancias económicas, sociales, lo que estuviera pasando en tu país, algo. ok. Sí, bueno, sí que hubieron varias circunstancias en todos esos años. Una es que esa carrera de matemáticas, digamos que muchos aterrizan allí como segunda opción. Digamos que puedes presentar en la universidad ingeniería, ¿no? Y segunda opción, matemática. Entonces muchos entran y digamos que en el primer semestre somos 50. Entonces los profesores están aburridos de ver tantos estudiantes que no quieren. Entonces los filtros de los primeros semestres son una cosa es muy, yo digo que estricto, bueno, y más bien que los profesores, su fama se basa en cuántos estudiantes pasan, ¿no? Entonces,
no sé, si te toca con cierto profesor, ahí se le pasan 3, entonces tú piensas todo el tiempo que tienes que ser uno de esos 3, o sea, no, y sí, solo le pasan 3 o solo le pasan 5, o sea, entonces como que los primeros semestres son sobrevivir Ajá. como, como puedas y tampoco, y también hay injusticias, sí, o sea, hay injusticias en el sentido de que a veces en las universidades públicas no hay mucho control de lo que los profesores hacen, ¿no? Entonces, a veces ponen exámenes que puede que no estén tan de acuerdo. O sea, bueno, como que quieren que solo pasen 3. O sea, bueno, todo este tipo de cosas no son claras, ¿no? Entonces, al principio de la carrera sí es un choque porque pasas de que en la escuela parece que todo siempre te va muy bien y luego ya caes, tienes que sobrevivir, ¿no? Entonces, los primeros semestres sí que fueron un poco Ujú. complicados. Bueno, esa una parte. Bueno, luego se va haciendo mejor porque luego en los semestres como de quinto para arriba ya solo quedamos 6 o 5 y ya luego hay profesores con una perspectiva diferente que no te quieren que te vayas, sino más bien que te alientan a que pues que hay un montón de cosas después, ¿no? Pero bueno, también otras de las cosas complicadas allí en la universidad es que hacían mucha huelga. Órale. Entonces, de hecho, me tocó durante el tiempo, bueno, un montón de huelgas, pero digamos que recuerdo una muy larga, una de 6 meses. Entonces, sí, sí que todo esto trunca los procesos y que a veces, y hubo un año que era siempre incertidumbre, o sea, llegas a la universidad y no sabes cuándo la vas a encontrar cerrada, ¿no? Y te da un montón de enojo porque digamos que la universidad está ubicada en un municipio al otro lado de Barranquilla, al otro lado de donde vivo, y ¿Cómo llegaba, cuánto tiempo? ¿Cómo no cuánto? sé, bueno, yo digo que en la mañana te hacías menos tiempo porque podías truncar el camino, Ajá. porque no era peligroso bajarte en un lugar que es un puente, así. Entonces en la mañana me podía hacer 1 hora 20, o Mm, 1 hora 10, 1 hora 15. En la noche 2 horas y media al regreso, mm. más o menos. Entonces sí, era ¿Pero mucho. era caminando? ¿Era en camión? En camión, dos autobuses. Bueno, es bastante. Entonces, Ujú. sí, no, y imagínate que, bueno, también la situación económica no es que fuera, no es fácil, pues, o sea, estudiar en Colombia yo creo que es, muy complicado. No hay becas, no hay apoyo, no hay soporte para transporte, no hay nada. Entonces, cuando tienes para los 2 autobuses e ir a la universidad y llegas y la encuentras cerrada, sí es verdad que apoyas las protestas, apoyas por lo que estás luchando, pero pues también te duele porque sí que estás luchando, pero tu presente, tu momento ahora es que el dinero que tenías para ir hoy, ya hoy no pudiste entrar a la clase. ¿Y cuál era el motivo del cierre de la escuela? Es que había mucho, hubo como un decreto, no recuerdo el nombre, donde querían privatizar, según. Y ya entonces pasaron un montón de Educación. cosas. ¿Cómo? La educación, perdón. La educación, sí, privatizar, entonces sí aumentaron las matrículas y así. Luego también por apoyos que les daban a grupos indígenas, afroamericanos. Y así como que habían varias, pero casi que siempre por algo siempre había algo que protestar. ¿Cierto? No vi que alguna vez lográramos algo. No. Entonces sí, más bien desde mi punto de vista, para mí era muy frustrante la situación. O sea, sí que creo que hay que luchar por un montón de cosas, pero no, pero ya habían fines luego más políticos, se metía otra gente. Bueno, ya te imaginarás más o menos cómo era la situación. ¿Crees que por este motivo algunos de tus compañeros hayan decidido desertar? No. O sea, bueno, es que yo creo que todos te acostumbras, eso es. O sea, no por eso. Era Bueno, algo normal de alguna manera. si tienes dinero te vas a una privada, pero claro que no, Claro. no, la mayoría no lo tienes, entonces pues te quedas ahí hasta cuando cambie las cosas. Y ahora que mencionabas los filtros de que eran, pues los profesores se ponían más rigurosos, de la cantidad de compañeros que iniciaron contigo la licenciatura a los que terminaron, ¿qué tal les fue? Bueno, empezamos 50. De eso ya que después de Semana Santa ya nada más éramos 17, creo. Entonces ahí empezó En el el primer filtro. año, En el primer año, sí. Bueno, el semestre, de hecho, empecé el primer en semestre, enero. sí. Ujú. Y luego, ok, terminamos 5 de esa generación. De esos 5 hay un chico que está en Puerto Rico,
un chico que vino aquí a México, también hizo la maestría, luego creo que ahorita está en Chile, una chica que está en Brasil, Ujú. ella terminó la maestría, pero se quedó a vivir allí, y otro chico que sí se quedó en Colombia trabajando con la profesión. Entonces sí, más o menos. Bueno, eso es una proporción bastante, digo, de 50 a 5 es bastante, es normal eso en una carrera de una Sí, de hecho yo creo que nuestra generación fue de las más grandes, yo creería. Porque Bueno, nos graduamos ajá. 5. Sí, la verdad. Y en tu carrera respecto a las otras carreras, ¿cómo se queda en esa proporción de graduarse? Ah, bueno, sí, sí, bueno, matemáticas se gradúan muy poco, en otras carreras sí se gradúan un poco más, sí, sí, sí. Ok. Había allí en matemáticas específicamente. Y bueno, ya platicábamos un poco de cómo te vienes a México, pero ¿cómo fue la noticia para tu familia? Ah, ok, bueno, yo creo que, bueno, mi mamá se alegró mucho, pero también se entristeció mucho. Claro. Ujú. Se Bueno, lo para, esperaban de alguna manera, ¿no? sí, sí, Sí. sí, aunque, bueno, mi mamá siempre dice que yo estoy haciendo las cosas y ya luego que ella sabe que en algún momento algo le voy a decir y siempre luego ya le digo y ya es que ya me voy a ir. Entonces, pero para mí fue muy emocionante. Yo todavía recuerdo el día cuando me enviaron mi carta de aceptación en el CIMAT. Fue muy, muy emocionante. Creo que todavía nada supera esa emoción. Y órale, qué padre. ¿Y me recuerdas las siglas del CIMAD, que es el Centro de Investigación? Investigación en matemáticas, sí. Ah, Centro de ok. investigación. Era, o sea, tú lo perseguiste, o sea, realmente era un lugar al que tú querías ir, o era por el hecho simplemente de viajar, que era lo que te emocionaba. Sí, salir, o sea, poder hacer la maestría con una beca en Ujú, un lugar distinto, pues eso ujú, era lo. Bueno, ya luego, posteriormente me di cuenta de todo lo importante que es el CIMAD y así, entonces, ujú. pues sí, debí emocionarme más, yo creo, en ese momento. Y dices que lo recuerdas, o sea, era entre semana, era un fin de semana, te llega la carta, tú la abres, te llegó a tu casa, te llegó a la escuela, ¿cómo fue? Bueno, la primera me llegó al correo, luego llega la física, Ajá, y reviso el correo y, y como que un correo lo leo, bueno, pero cuando eso no había como smartphone ni nada, entonces más bien era una computadora de oficina, yo estaba terminando unas cosas de la tesis ujú. y ya reviso el correo. Entonces sí, fue como muy, bueno, muy impactante, como que lo leí muchas veces antes de que me hiciera sentido. Ajá, Sí, porque bueno, nunca había salido del país y ver una oportunidad así. Y ajá. de hecho pensé y dije, bueno, si las cosas se dan, creo que lo voy a aprovechar de la mejor forma. ¿Qué tan frecuentes son este tipo de oportunidades para las personas en Colombia, para los jóvenes en Colombia? De salir fuera y De tener una beca y poder acceder a este tipo de convenios a lo mejor. bueno, es que digamos que de pronto en la parte de ciencias, más específicamente en matemáticas, pues hay más becas, ¿no? A nivel, bueno, aquí en México, pues CONACYT apoya, bueno, es la beca a los extranjeros que podemos venir a estudiar acá, ¿no? Pero no hay mucha información. O sea, de que haya información, de que la gente las personas lo sepan, no. O sea, como que ahí ahí en el grupito de la carrera, alguien le dice a uno le dice al otro, y como se van ubicando, nos vamos contando, ¿no? De boca en Pero boca. no hay así como organismos así muy claros que te muestren las opciones, no. Ujú. Pero bueno, si alguien está interesado en viajar, que sepa que la ciencia sí da para viajar. Ah, no, sí, 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 completamente, completamente de acuerdo. Y como Sí, dices, las plazas son pocas, ¿no? O sea, la gente que se postula es poca, entonces no tienes tanta competencia también. sí, eso sí, eso sí. Entonces sí que hay opciones para la ciencia, yo creo. Pero Y muchas personas perdón, por falta de información, a veces no, bueno, te quedas en Colombia pagando, bueno, haces tu maestría con todo el esfuerzo, pero pagando un montón de dinero, trabajando y así. Entonces sí es muy, muy complicado. ujú. ¿Y qué les recomendarías a la gente en Colombia? O sea, ¿cuál sería como el caminito? Tú dices, pues es entre amigos, pero ¿hay alguna institución a la que se pueden poner en contacto
y como estar como más al pendientes para que les digan qué convocatorias salen. ¿Alguna recomendación que des? Bueno, más bien las recomendaciones, bueno, ahorita como el internet, la información está allí disponible, es, Ujú. no sé, si quieren hacer, no sé, maestría en química, ciencias, de matemáticas, estadística, yo qué sé, buscarlo, buscar en las universidades, leer un poco, qué tipo de becas tienen. De hecho, hace poco una amiga me contaba de que en Facebook hay grupos de eso, o sea, de que preguntan, yo quiero hacer una maestría en tal cosa, ¿qué universidades, no sé, en España tienen estas becas? Y hay mucha gente que te contesta, entonces parece que Facebook, parece ahorita puede funcionar en esa dirección, porque por ejemplo, si me preguntan allí, yo digo, ah, pues yo estoy en CIMAT, mira, el procedimiento de beca es este, ¿no? Y si estoy en... Porque organismos como tal, no, Que te no, están informando, no, no hay. no conozco yo. Y bueno, ese día tan esperado llegó y te tuviste que ir de Colombia y saliste para México. ¿Cómo fue ese primer Sí, día en México? sí, sí, fue muy, bueno, fue muy triste dejar mi país. Aparte que en ese momento no sabía nada. ¿Hace Por cuántos años de esto, perdón? 10 años, 10 años ya. 10, Tenías que como 23, 24, 21, 20, 21, 21 21. años, Ahorita mismo tienes 31. 31, sí. Y bueno, llegas a México y ¿qué ves? ¿Qué es lo primero que ves? ¿De qué te das cuenta? ¿El choque cultural? ¿Cómo fue? Sí, como que lo primero cuando me subí a un taxi, cuando empezó a hablar el taxista, me pareció que hablaban como en el Chavo del 8. Entonces fue oh, como Esa que fue tu referencia. sí, me pareció muy, muy curioso y como que me quedaba viendo al señor y así. Y Ujú, ya luego recuerdo el camino de Ciudad de México a Guanajuato en el autobús y veía que todo estaba muy seco. ujú. Te Este, faltaba verde, te faltaban árboles. Sí, y sentía que me estaba alejando más de mi país, como que ya el avión y ya luego que me iba alejando. Y decía, ¿cuándo voy a volver? Porque no era claro, porque hazte cuenta que te decían, me dieron una carta de aceptación y decían de que te iban a dar una beca, ¿no? Pero la beca no te llegaba enseguida, tenía que hacer el trámite de CONACYT, Mm, entonces, bueno, no sabía bien el dinero, si me iba a alcanzar, si iba a ahorrar para poder regresar en 6 meses, en un año, o sea, todo era muy incierto. Entonces iba como solamente pensando de que no sabía cuándo iba a regresar. ujú, Pero fue muy triste, pero digamos que ese día yo llegué como un martes. ujú. Ya habían empezado, dieron clase el lunes, martes y ya fui a la clase el miércoles. Ya estaba yo muy, muy triste en la clase, pero ya no pude seguir triste porque tenía muchas tareas. Entonces, ya Se te no, olvidó, las matemáticas te hicieron olvidar de la tristeza. sí, ya no me sentí más triste ¿Y hasta cómo ahora. fue la educación en la comparación que tú tienes o el punto de referencia que tienes en Colombia, aquí en México, el sistema? El sistema. Bueno, yo creo que aquí una cosa bastante relevante es que hay mucho apoyo. Y el apoyo es fundamental. Que solo te tengas que preocupar por estudiar, pues yo no, yo creo que eso es yo creo que eso es lo más importante. Entonces, para mí fue un cambio en el que llegué, me dieron un cubículo, tenía una oficina donde yo podía estudiar, una computadora, acceso a la biblioteca, a todas las comodidades, café, té, todo estaba allí, seminarios, pues solo tenía que estudiar, entonces no vi mayor problema. Ujú. ¿Y cómo viste a los estudiantes acá en México? Pues bueno, tuve muchos amigos allí en la maestría, pues había como de todo, pues creo. Al igual, bueno, me di cuenta de eso, es como que no, pues los niveles son más o menos parecidos, o sea, están estudiantes con niveles muy altos, medios y así, como, Ujú. digamos, como un común denominador en todo. Entonces sí, pero no como que al principio pensé y dije como que notar y no, ¿será que voy a notar un rezago con respecto a mi carrera? Pero no, o sea, bueno, tenía que estudiar igual que todos mucho, pues porque el nivel es muy alto allí encima, entonces, pero, pero los profesores son bastante accesibles, o sea, a diferencia de los profesores en mi carrera, yo decía, si son así como los que tuve, que eran unos que solamente querían que reprobaras, va a estar muy feo, pero no, al contrario, son muy accesibles, te ponen cosas muy, los problemas son muy complicados, sí que lo son, pero te dan las herramientas para que
Para que lo resuelvan. Para que lo resuelvas, puedes ir a preguntarles, hay ayudantes, o sea, todo el ambiente fue un choque positivo Ujú. bastante para mí. Ahora que mencionas que hay más apoyos, que ves más, sobre todo becas, a lo mejor apoyos en la educación, ¿consideras que sí se hace buen aprovechamiento en general? ¿Cuál ha sido tu percepción al ver todas estas oportunidades que hay aquí? ¿Sí se están aprovechando? Mm, ok, tal vez sí, o sea, sí hay, bueno, muchos que sí las toman, pero creo que podrían aprovechar más algunos otros. O sea, sí, sí. Bueno, es que más bien pienso en la situación cuando pienso en mi país. O sea, conozco mucha gente que no estudió, no porque no tuviera ganas, sino porque no tuvo opciones. Y es muy triste cuando ves esos casos, ¿no? O sea, que tenían todas las ganas, pero no hubo un cupo, no, pues no hubo oportunidad. Entonces, ¿Sigues entonces ahorita actualmente en el CIMAT? O sea, estudias la maestría, que son 2 años, ujú. ¿y qué pasa después de la maestría? Bueno, me quedo en el doctorado allí en CIMAD, ¿Más? con mi asesor de la maestría, tuvimos una muy buena conexión y seguimos con el trabajo que veníamos realizando. Maestría en matemáticas y doctorado en matemáticas Matemáticas aplicadas. Ajá. aplicadas. ¿Ambos matemáticas aplicadas? Sí, ambos matemáticas aplicadas. Ok. Y el doctorado otros 2 años, te había entendido. Cuatro, 4, perdón. cuatro, 4 años. Y también continúas con beca. sí, con Ok. beca. En ese transcurso de que estás aquí, maestría y doctorado, ¿regresas en algún momento a Colombia? Bueno, sí, De bueno, regreso vacaciones de y vacaciones. Sí. sí te da esa oportunidad. Es decir, digo, para quienes estén escuchando esto y piensen pues que la tenemos acá secuestrada, pues que sepan que no, que ella puede ir a su casa cuando quiera y, Sí, y que te dé esa oportunidad, ¿no? Porque obviamente tú extrañas a tu familia, pues tú quieres verlos, por lo menos las festividades, pasarlas con ellos, perdón, y tienes esa oportunidad de regresar. ¿Cómo fue el primer sí. reencuentro después de cuánto tiempo? ¿Un año? No, de hecho medio año. No, No, pues mentiras, no no, un año. contaste nada. Ah, ok. No, un año, porque llegué en enero y fui hasta diciembre. Sí, bueno, estuve muy feliz de regresar, pero ya cuando me regresaba ya no lloré tanto, lloré menos, ya Y ahora sabía que quieres podía regresar a México. sí, ¿verdad? No, bueno, de hecho sí, bueno, ya ahorita la situación que pasa es que ya tengo 10 años acá en México, entonces aquí como que crecí un poco más, entonces sí, también cuando estoy en Colombia ya extraño México. ¿Terminas el doctorado? ¿Hace cuánto lo terminaste el doctorado? Hace 2018, 3 años. Como 3 años. ¿Y qué pasa después cuando terminas el doctorado? Cuando terminé, bueno, lo que no dije fue que durante el doctorado me fui a hacer una estancia en España. Bueno, también hay opciones para hacer estancias académicas para los extranjeros. O sea, CONACYT también nos apoya para que hagamos una estancia académica, lo que se llama una beca mixta. ¿Y allá en España, en dónde estuviste? En la Universidad Complutense de Madrid. Ahí estuve un semestre. ¿También Y, algún centro de investigación o con alguna? bueno, el Departamento de Matemáticas de la Universidad Complutense, sí. ¿Y te asesoraste o te acercaste con algún investigador en especial? Sí, bueno, lo que pasa es que un investigador de allí es colaborador de mi asesor. Entonces, un tiempo que él estuvo acá, digamos que se acordó que iría a trabajar con él. Ujú. Y bueno, la verdad que fue un muy buen tiempo. Nos entendimos muy bien con este investigador allá. ¿Cómo se llama él? Él se llama Juan Antonio Infante, Ujú. Antonio Infante del Río. Y sí, trabajamos bastante bien. ¿Qué estuviste trabajando con él? ¿En qué área? Una parte de mi tesis, o sea, estaba trabajando en la solución numérica de una ecuación integral y él tiene bastante experiencia en esa área, entonces estuvo muy bien, aparte que muy atentos Ujú. conmigo el tiempo que estuve allá, en lo personal y académico. ¿Y cuánto tiempo estuviste? Fue el semestre, se supone, pero al final me pude ir, hubo problemas con la visa, me fui como que será abril, entonces fueron como 5 meses, 4 o 5 meses. Ok. ¿Y regresas, terminas tu doctorado? Ujú. Ujú. ¿Y qué pasa después?
Ok, ella empiezo a trabajar en un proyecto postdoctoral allí en CIMAT con mi asesor y un colega de él, el profesor Andrés Kristen y Marcos Capistrán, que es mi asesor. Con ellos empiezo a trabajar. Este proyecto es cercano a mi, no es tan cercano a mi tema de tesis, pero sí cercano a mi área, que es cuantificación de incertidumbre. Entonces trabajé con ellos un año, 3 meses. Posterior a este postdoctorado, me fui a trabajar un tiempo en la Universidad de Guadalajara como profesor. Luego interrumpí este tiempo allí porque empezó todo el tema del COVID y mi asesor estaba siendo parte de este grupo de respuesta al COVID y vimos la posibilidad de que estuviera otra vez trabajando con ellos. Entonces empecé a trabajar en todo este tema del COVID con ellos y esto fue que será por 6 meses, 6, 7 meses. Ujú. Y allí fue donde luego me contacté con las personas que trabajo ahorita. Ok, ¿y qué trabajas actualmente? Ahorita también estoy haciendo un postdoctorado, Ujú. también en tema de COVID, con una profesora allí en la Universidad de California, en Davis. Y allí estamos trabajando igual, todo esto, el tema de la vacuna, cómo está afectando la bajada de casos, si la bajada de casos es por la vacuna o medidas de restricción, modelos de redes para poder ver todo esto y si se van a abrir las universidades. Bueno, todo este tema ahorita lo estamos trabajando allí con un grupo bastante grande que trabaja en todo este tema de COVID. ¿Y sigues con beca aquí? O sea, estás haciendo el postdoctorado y No, o sea, bueno, ahorita debería estar allí en Estados Unidos, pero no, la universidad está cerrada. Entonces, bueno, ahorita ellos son los que me pagan. Ok. Pero tu estancia pues sigue siendo aquí en México y puede ser las clases las tomas en línea. Sí, las reuniones y todo es en línea, sí. O sea, ahorita estoy acá en México, sí. ¿Cómo es que consigues, cómo te conectas, o sea, me imagino que estando en el mismo ambiente, como tú dices, en el mismo medio, te enteras de todas estas oportunidades. Pero tú lo habías considerado desde antes el seguir con un postdoctorado. Sí, bueno, sí quería hacer un postdoctorado fuera de México, un poco para trabajar con otros grupos académicos, yo creo. Y sí lo había contemplado y digamos que se dio la oportunidad en medio de toda esta situación y pues la tomé. Mencionabas que algunos de los temas que estás trabajando, cuantificación e incertidumbre, ¿no lo puedes traducir, por favor? ¿De qué se trata? Ok. ¿Qué es lo Sí, que haces en específico? Ajá. sí, no, o sea, lo que tenemos es modelos, digamos, que explican la realidad, ¿no? Entonces, digamos que a veces tienes mediciones ruidosas de esos modelos, entonces no puedes como explicarlos solamente desde el punto de vista matemático, sino tienes que utilizar herramientas estadísticas, ¿no? Entonces, digamos que cuantificar la incertidumbre podría significar medir con qué certeza das la respuesta a un problema, Ah, digamos así, en palabras muy generales, ¿no? generales. Entonces tienes actualmente, estás estudiando estás haciendo, perdón, un postdoctorado y ya tienes uno. Sí. ¿Cuántos postdoctorados? Tienes dos. Sí, bueno, tengo 1 y medio. Bueno, tengo uno y luego estuve 6 meses, pero bueno, se supone que ayer fue como una posición postdoctoral, pero más bien fue como, mi contrato era como investigador asociado a proyecto por el Consorcio de Inteligencia Artificial del CIMAT. Mm. Entonces, digamos que entonces ahorita digamos que oficialmente es mi segundo postdoctorado. ¿En qué momento haces todo esto? Tienes 31 años, tienes maestría, tienes doctorado, casi dos postdoctorados. ¿A qué horas? ¿No tienes vida? ¿Qué haces? Sí, sí, bueno, y de hecho bueno, me gusta también practicar mucho deporte y así, entonces sí da tiempo para todo Para eso. todo. ¿Cuál es la clave? ¿Qué recomiendas? Porque uno de repente escucha todo esto a los 31 años, uno dice, ¿a qué horas hace todo esto?
¿Y cuál es la clave? ¿Qué recomiendas? Pues yo creo que disciplina, o sea, creo que ha sido mi receta, o sea, bueno, sí, todos los días ser constante, ¿no? O sea, yo creo que solo eso siempre cuando, mis hermanas, dicen, no, es que, claro, es que a ti se te dan las matemáticas. Y digo, no, no, no es que se me den, es que todos los días tengo que estudiar. O sea, si no estudiara todos los días no se me dieran. O sea, no es como que no hago nada y nomás me llegan los pensamientos, ¿no? O sea, tengo que estar todos los días estudiando, ¿no? No es como que me lleguen los pensamientos. Y eso mismo, o sea, de que no hay cosas difíciles ni fáciles, o sea, todo es trabajar, digamos que la disciplina que le pongas, la dedicación. Yo creo que es la clave, dedicación y disciplina. ¿Qué deporte practicas, María Luisa? Bueno, hago un poquito de mucho, o sea, hago un poco de natación, un poco de correr, un poco de bici, Ujú. un poco de fútbol cuando hay la oportunidad. Dentro de tu formación, acá, bueno, al menos en México, sí eran un poco famosillos los concursos de matemáticas. ¿Te tocó ahí eso en Colombia? ¿Te ha tocado ahora en tu formación de postdoctorado o de doctorado? Ah, ok, como la participación en olimpiadas y cosas como ¿Como eso. a Olimpiadas te tocó ir a algo de eso? Vieras que no, no, bueno, sí había, pero nuestras escuelas, los profesores no se movían como para que participáramos. O sea, solo recuerdo que en la secundaria había una profesora como muy motivada y sí nos puso a concursar ahí como entre nosotros, como a nivel ahí del municipio, pero Ujú, yo supe como que existía todo esto de Olimpiadas hasta que llegué a México. O sea, bueno, ujú. no, no, Estabas no nos dan esa información ni a nivel bachillerato ni a nivel primaria, de secundaria. primaria o de educación superior, no, no la hay. Ya luego me enteré que de Colombia las universidades que participan en todas estas cosas o colegios son colegios privados, lo cual luego me pareció un poco injusto y Elitista. y bueno, que no, bueno, no hay para participar, o sea, y a una hora, bueno, mi hermana trabaja en bueno, de hecho en el colegio donde terminamos el bachillerato y no, pues no, ella me dice que ahí no hay, sigue estando igual o Ausente. todas estas cosas. Entonces sí, ese es el problema que yo veo, o sea, la educación pública en Colombia carece muchísimo de este tipo de cosas para que Para crezcas. motivar, ¿no? O sea, porque mucha Sí, gente se motiva con ese tipo, son premios simbólicos, a veces nada más es el puro premio, el trofeo, pero finalmente motiva. sí, y ya empiezas a ganar mundo, ¿no? Desde pequeño a estar, Sí, yo creo que eso me habría encantado que tener esa oportunidad, pero pues te digo que supe que existía todo eso cuando llegué a México y vi que aquí hacían un montón de cosas. Ahora ya que estás estudiando maestría, doctorado, has tenido la oportunidad de participar no solamente de concursos u olimpiadas de matemáticas, sino hacen de repente pues también de publicaciones, de carteles, algo de eso te ha tocado hacer. Sí, bueno, sí, bueno, participar en eventos, con pláticas, carteles, sí, sí, todo eso es parte, bueno, ya ahorita de la academia, ¿no? O sea, presentar tu trabajo en eventos y así. Sí, 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 claro, claro, claro. ¿Y cómo te ha parecido esa parte que a lo mejor ya no es tanto de escritorio, que es como salir, dar una charla, explicar, que la gente se te acerque y te pregunte tal vez? Ah, bueno, a mí me gusta muchísimo, la verdad, sí, sí, me gusta mucho exponer y presentar los resultados y que, bueno, y que a la gente les interese, ¿no? Porque si no, como que uno se anima más luego cuando regresa y luego te hacen preguntas y todo y ya tienes cosas más, retroalimentas tu investigación. Entonces sí, sí que me gusta. ¿Y qué te depara o qué tienes planeado para tu futuro, María Luisa? ¿Vas a regresar a Colombia? ¿Quieres seguir aquí en México? Bueno, estás estudiando ahorita, estás haciendo, perdón, el postdoctorado. ¿Y qué planeas? Bueno, yo creo que esa es la pregunta La del gran millón. pregunta. La gran pregunta, sí. Yo creo que en el horizonte está quedarme en México. La verdad que me gusta mucho aquí la parte de la academia aquí, me parece la investigación. Aquí tengo muchos contactos, pues aquí crecí, ¿no? Entonces, yo creo que sí, en el horizonte estar aquí en México. Ujú. ¿Y qué quieres? ¿Otro postdoctorado? ¿Quieres, No, yo creo que ya, ya con esos son suficientes? ya es suficiente. Sí, yo creo que ya en alguna
tener una posición estable en alguna universidad aquí en México. Ujú. ¿Y tu familia no ha pensado migrar para acá? Bueno, No bueno, hay más, interés. tal vez sí lo he pensado, pero bueno, ya que esté yo un poco ya estable, bueno, es que no, ahorita me muevo y así, no es como que esté en un lugar, pero sí, de largo plazo me gustaría que estuvieran más cerca, porque pues sí, planeo quedarme acá, entonces sí. Asumí que no tienes familia, que no tienes hijos, familia propia, Violenta. esposo, hijos, nada de eso en este momento. Sí, no, no. Soltera. Ujú. Chicos, atentos, está soltera. Ah, bueno, sí tengo pareja, pues Ya no. actualmente. Sí, 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 sí. No, 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 Ok, no estamos casados, pero sí, sí, sí pero tengo, tienes novio, se puede tengo decir. novio. Ujú. ¿Y en qué momento? Porque entre el postdoctorado, entre la investigación, entre el deporte, todavía te da tiempo para tener novio. Sí, lo bueno es que él también hace ciencia, entonces Ay, entiende. perfecto. Ujú. Entonces estamos ocupados en los mismos tiempos, entonces eso lo hace, Mucho más sencillo. lo hace más sencillo, sí. Muchísimas gracias, María Luisa. Esperemos que no sea la última, que nos puedas acompañar en otra entrevista, como ya lo habíamos comentado, pues con temas más específicos. Si también las personas están interesadas en hacer alguna pregunta concreta a María Luisa, pues nos lo pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias y que tengas excelente día, María Luisa. Muchas gracias a ti.